Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Franco, esto es Saber Esencial y hoy vamos a ver un nuevo video. Nos vamos a introducir en lo que son las biomoléculas. Vamos a hacer una introducción previa para comprender mejor cómo se caracterizan las estructuras y también las funciones de las diferentes biomoléculas, que son 4, que ya las conocemos. Antes vamos a introducirnos en estos temas. Para poder comprender biomoléculas hay que comprender previamente lo que son los niveles de complejidad o niveles de organización de la materia. Esto nos permite ubicarnos básicamente en tiempo y espacio. Los niveles de organización o niveles de complejidad también se llama de la materia nos dicen cómo se organiza desde lo más simple a lo más complejo la materia que vemos. Pero no solo la materia inerte como la mesa, la silla, la pizarra, este fibrón, ¿sí? Que es materia inerte, sino la materia viva también. Nosotros como seres humanos, las plantas, los hongos, peces, bacterias inclusive, etc. Bien, todo lo que vemos está constituido por materia y la complejidad va a ir variando. Bien, el primer nivel de complejidad es el nivel atómico, el nivel del átomo básicamente. El átomo constituye el primer nivel de complejidad, bien, es la unidad básica de la vida, es lo más pequeño constitutivamente hablando de materia que puede haber. Hay, ¿sí?, partículas subatómicas, pero no es algo que nos interese. La partícula más pequeña que incluso no podemos visualizar son los átomos. Bien, los átomos tienen esta estructura como vemos acá característica, está compuesta por 3 subpartículas: electrón, neutrón y protón. El átomo tiene un núcleo básicamente que va a estar compuesto de neutrones y de protones. Bien, y alrededor del núcleo, girando sobre órbitas como la vemos acá, estas lo que están, digamos, con rayitas serían las diferentes órbitas, es el recorrido de los electrones girando alrededor del núcleo. Bien, este es el primer nivel de complejidad, es lo más básico, lo más simple, es un átomo. Bien, átomos, sabemos que hay diferentes átomos, lo podemos ver o lo podemos definir como elementos químicos también, los podemos ver en la tabla periódica, ¿sí? Podemos ver algunos ejemplos: el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el potasio, el helio. Son todos diferentes tipos de átomos o elementos. Bien, la combinación de estos átomos, ahora vamos a ver más adelante por qué es que se combinan, ¿sí? Por qué, obviamente con una explicación desde la química, por qué se combinan, por qué interaccionan entre sí. Pero la cuestión es que fruto de esas interacciones, ¿sí?, de unión y también de repulsión, unión y repulsión constantemente, van a formar lo que son las moléculas. Bien, vamos a anotar acá. Primero entonces está el nivel de átomo, vamos a poner nivel atómico, le sigue el nivel molecular. Una molécula, por definición, es la unión de 2 o más átomos. Bien, acá hicimos una pequeña distinción, ¿sí? A veces en la bibliografía salta de molécula, salta directamente a célula, que esta es una célula eucariota, salta directamente acá, se salta esta parte, ahora vamos a verla. Pero la molécula que vamos a ver, moléculas relativamente sencillas. Por ejemplo, si decimos que la molécula es la unión de 2 o más átomos, vamos a ir por lo más simple. El oxígeno del aire, por ejemplo, es una molécula de 2 átomos de oxígeno. Bien, este es el oxígeno. El ozono, por ejemplo, es otra molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Vamos con otra molécula sencilla, digamos, el dióxido de carbono. Es una molécula unida a 2 átomos de oxígeno. Bien, y si queremos ver una molécula
¿sí? Muy importante para la vida, de hecho imprescindible para la vida y el origen de la vida acá en el planeta Tierra, vamos a hablar de la molécula de agua, que de hecho este ejemplar, lo que vemos acá, es una molécula de agua. Después más adelante vamos a ver las propiedades, ¿sí?, del agua, que son muy importantes, la hace básicamente una sustancia fundamental para los procesos biológicos y para la supervivencia de los seres vivos en el planeta. Bien, acá tenemos la molécula de agua. Sabemos que la fórmula de la molécula de agua es H2O. H2O también lo vemos en las gaseosas o en las aguas, ¿no?, saborizadas. Nos indica que tenemos un átomo de oxígeno, ¿sí?, unido a dos átomos de hidrógeno. Ahora vamos a ver esto de las cargas más adelante, que tiene que ver con propiedades químicas de las moléculas, ¿sí?, y de los átomos. Bien, bueno, de molécula, antes de llegar a célula, que es el próximo nivel de complejidad, tenemos un nivel intermedio de complejidad, ¿sí?, y estamos hablando básicamente de las biomoléculas. Para hablar básicamente de este grupo podemos decir que es el nivel de las macromoléculas. Ahora le voy a explicar. Macro, esto va todo junto, lo pongo acá separado, pero va todo junto. Moléculas, macromoléculas se refiere a moléculas de gran tamaño, ¿bien? Estas son moléculas sencillas, ¿sí?, inorgánicas. El oxígeno, por ejemplo, o el agua también es inorgánica, que son simples, están formados por 2, por 3 átomos, ¿bien? Cuando hablamos de macromoléculas estamos hablando de cientos de átomos unidos entre sí, ¿bien? Macromoléculas, vamos a hacer una distinción de las biomoléculas. A veces encontramos directamente que lo llaman, le ponen el nombre de biomoléculas. Moléculas de la vida. Son 4 grupos, sabemos, ¿sí? Carbohidratos, o mejor dicho, glúcidos, no carbohidratos. Glúcidos se llama el grupo, lo suelen llamar carbohidratos, o hidratos de carbono, o azúcares, ¿sí?, es lo mismo. Lípidos, que son las grasas, ¿bien? Proteínas, súper importante, y los ácidos nucleicos, ¿bien? De hecho, el ejemplo que tenemos acá es el de un ácido nucleico, es el ADN, vemos la doble hélice de las cadenas de ADN. Entre medio lo que tenemos, ¿sí?, rayitas, las líneas entre rayitas, son los puentes de hidrógeno, que es la unión mediante la cual se juntan las hebras y conforman esa doble hélice, ¿bien? Entonces tenemos un ácido nucleico que es el ADN, biomoléculas, 4 grandes grupos que están súper diversificados entre sí, tienen diferentes funciones, diferentes estructuras a su vez, ¿sí? Dentro de cada gran grupo hay clasificaciones, y lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a repasar acá las macromoléculas y biomoléculas, sobre todo estos 4 grandes grupos, conforman el nivel siguiente, que es el nivel celular. Ahí acá vamos a hacer una pequeña distinción. En los niveles de complejidad de la materia, estos que están acá, estos 3 niveles, hablamos del nivel químico. Nivel químico, ¿por qué? Básicamente porque lo que se caracteriza, ¿sí?, lo que se estudia es la estructura química, ¿sí?, de los niveles. Acá del átomo, a nivel atómico, acá a nivel molecular, y acá directamente todas las interacciones que se dan entre diferentes moléculas. Bien, que a su vez, recordemos, las biomoléculas tienen grupos funcionales. Después vamos a ver, son grupos de moléculas adheridos a una molécula más larga, a una cadena carbonada, que le dan ciertas propiedades. Bien, lo vamos a ver más adelante, esto, lo de los grupos funcionales. A partir de célula hasta el final, que sería acá el final, acá sería esto, es el nivel biológico, ¿sí? Son los niveles biológicos de complejidad. ¿Y por qué acá pasamos de químico a biología? Porque de la química a la biología hay una diferencia fundamental. A partir de célula es que tenemos vida. Los seres vivos, ¿sí?, aparecen a partir de acá. A partir de allá
¿sí? De la izquierda, de su izquierda, tenemos todas sustancias, compuestos, materia inerte, inanimada, que no tiene vida, ¿bien? Para allá tenemos todo lo que es seres vivos en general, y los 5 grandes reinos de seres vivos: animales, plantas, hongos, bacterias y demás. ¿Bien? Nivel celular. ¿Por qué decimos nivel celular? Ojo, acá a nivel celular podemos especificar que las bacterias, por ejemplo, están en este grupo porque están formados por una única célula, ¿bien? De hecho hay algas, aunque no lo crean, unicelulares, algas formadas por una única célula. Así que, si bien acá estamos nosotros, a nivel de individuo, de ser vivo, algunas bacterias están acá porque algunos seres vivos están formados por una única célula. ¿Bien? Concepto de biología. Nivel celular. Si vemos, la célula está formada por biomoléculas, por membranas, ¿bien? Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿bien? Y carbohidratos o glúcidos. Todo va a estar dentro de la célula y van a complementar diferentes estructuras membranosas que van a hacer, digamos, de la célula un sistema, ¿sí? Porque tiene diferentes componentes. Bueno, la célula en sí se puede interaccionar, ¿bien? Con otras células, ¿bien? De forma especializada. Y ahí es cuando entramos al nivel tisular. Nivel tisular se refiere al nivel de tejidos, ¿bien? Células que se unifican, que son similares las células entre sí y cumplen una función bien específica, entramos en el nivel de tejidos. Por ejemplo, nivel de tejido, vamos a hablar de tejido muscular. Las células del tejido muscular, miocitos, sí van a cumplir todas funciones de elasticidad, de sostén. Bien, la función de básicamente el tejido muscular es esa, son funciones relacionadas con el movimiento del cuerpo. Bien, entonces esas células van a tener propiedades, ¿sí? Que ayudan básicamente al tejido a volverlo más elástico, a aguantar, digamos, tensión. Bien, va a tener propiedades de distensabilidad o maleabilidad, por ejemplo, así como otros tejidos, como el tejido conjuntivo. El tejido óseo va a estar osificado, valga la redundancia, va a estar calcificado o mineralizado, se dice, y va a ser más duro. Eso quiere decir que va a poder aguantar el esqueleto, que está compuesto de huesos, y va a poder aguantar y soportar el peso del resto de los órganos y tejidos. Así cada tejido va a tener su función, ¿bien? Y cada tejido va a estar compuesto de células específicas, ¿bien? No van a ser lo mismo células del tejido muscular que las células del tejido epitelial, por ejemplo, de la piel, ¿bien? Bueno, los tejidos se organizan para formar, estos son pulmones, para formar órganos. Los órganos están compuestos de tejidos específicos, ¿bien? No pueden estar los órganos compuestos de cualquier tejido, ¿bien? Por ejemplo, hablamos de un órgano en particular, hablamos del corazón, por ejemplo, ¿bien? El corazón sabemos que bombea sangre, entonces no vamos a tener el corazón con tejido osificado. No, si necesita bombear significa que sabemos que el corazón es un músculo, básicamente, valga la redundancia, tiene tejido conjuntivo, tiene tejido epitelial, tiene tejido muscular, bueno, es de tipo cardíaco, pero sabemos que necesita elasticidad el corazón para poder moverse, ¿bien? Los órganos van a estar compuestos de tejidos que ayuden a cumplir su función. En el caso del corazón, bombear sangre, ¿bien? De los órganos vamos a tener sistemas de órganos. El que vemos acá es el sistema digestivo, ¿bien? Sabemos que el sistema o aparato digestivo es un sistema de órganos que está compuesto del estómago, intestino, esófago, va a estar el recto, el ano, también la boca participa, bien, todos diferentes órganos, ¿sí? Que a su vez están compuestos de sus respectivos tejidos, que van a colaborar con la función de este sistema o aparato. La función principal del aparato o sistema digestivo es la de degradar el alimento para obtener energía, ¿bien? Así como la del sistema circulatorio es la de irrigar sangre para que llegue la sangre y lleguen los nutrientes a todas las células del cuerpo,
el aparato digestivo tiene su propia función. ¿Cuál va a ser la función, por ejemplo, del sistema nervioso? La función principal es recibir estímulos del exterior, la luz, por ejemplo, el frío, el calor, los va a procesar y va a emitir respuestas. Si hace frío, me tapo, bien. A su vez, eso ante estímulos externos, estímulos internos también del mismo cuerpo, va a regular las funciones, bien. Eso no vamos a entrar en específico en cada sistema, pero sabemos que cada sistema de órgano que estemos hablando, como el sistema urinario también, o excretor, cada uno va a cumplir su propia función. Los sistemas de órganos conforman lo que sería el nivel de individuo. El individuo es un sistema total, digamos, que está formado por diferentes sistemas de órganos. Los sistemas de órganos están formados por órganos. Los órganos están compuestos de tejidos. Los tejidos están conformados por células especializadas. Bien, las células, cada célula tiene diferente composición de biomoléculas. Bien, estas biomoléculas, ¿sí? Son muchas moléculas, gran cantidad de moléculas, cientos de moléculas, conformados cada molécula por átomos, bien, o elementos. Bueno, esto sería lo que es niveles de complejidad. Cuando nosotros vamos a hablar de biomoléculas, nos interesa centrarnos en esto. Para poder entender esto, bien, cómo se regulan los órganos, cómo se regula cada sistema de órgano o tejido, que es un tema importante, los diferentes tejidos, o la célula inclusive, necesitamos comprender la naturaleza de las biomoléculas, cómo funciona estos tres niveles, la estructura o nivel químico de complejidad, lo vamos a ver antes de ver biomoléculas. Bueno, arrancamos entonces del primer nivel de complejidad. Vamos a hablar un poquito sobre el nivel atómico, el nivel de átomos. Cada átomo está formado por tres partículas diferentes o subpartículas. Electrones por un lado, lo representamos con una letra E. El electrón tiene carga negativa, ¿sí? Las partículas dos tienen carga, una no tiene carga. Bien, los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva. Bien, el protón va a estar adentro del núcleo. Bien, y después por último tenemos los neutrones. Los neutrones tienen carga cero, es decir, no tienen carga, por eso se llama neutrones, carga neutra. También están dentro del núcleo. Lo que está alrededor girando del núcleo son los electrones y son las partículas que van a definir, ¿sí? Las que básicamente van a ser responsables de la interacción entre dos átomos, bien, entre las uniones entre átomos. Sabemos que tenemos diferentes uniones y ahora lo vamos a ver más adelante, básicamente dos, ahora lo vamos a ver. Pero antes de ver las uniones entre los átomos, dos conceptos súper importantes que hay que entender básicos sobre los átomos. Primero, el concepto de electronegatividad. Y el otro concepto es el de regla de octeto o del octeto. Regla del 8, regla del octeto, es lo mismo. ¿Por qué estos dos conceptos? Porque estos dos conceptos explican o ayudan a comprender las uniones entre los átomos. Por un lado tenemos la electronegatividad. Bien, sabemos que los átomos no son todos iguales, todos tienen protones, neutrones y electrones, pero en diferentes cantidades. Bien, así, por ejemplo, el hidrógeno, bien, tiene una única órbita alrededor de su núcleo en la cual va a girar un único electrón, solamente un electrón. Bien, hay átomos que van a ser más electronegativos que otros. Bien, como nosotros vamos a ver biomoléculas, para que sepamos en primera instancia, los dos elementos más electronegativos que a nosotros nos interesa son el oxígeno y el nitrógeno.
el nitrógeno lo vamos a ver en las proteínas y en los ácidos nucleicos, ¿no? Como parte de esas biomoléculas, en su estructura, de hecho, tiene un rol fundamental. Bien, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué quiere decir que son estos elementos o átomos muy electronegativos? Bien, tienen un índice de electronegatividad que es muy alto respecto a otros, por ejemplo el hidrógeno, que no es electronegativo. La electronegatividad se define como la capacidad para atraer electrones. Es decir, el oxígeno o el nitrógeno van a atraer con más fuerza los electrones de otros átomos que ellos necesiten. Y bien, ¿para qué un átomo va a atraer electrones? Porque no solamente los puede atraer, no puede agarrar solamente electrones, sino que obviamente los otros átomos que son menos electronegativos van a ceder. Esto es una cuestión de agarrar y de ceder, bien, o de compartir. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de uniones químicas, ¿sí? Básicamente por este concepto, la regla del octeto, que explica cómo y por qué los átomos se unen e interaccionan entre sí. Los átomos sabemos que tienen órbitas, ¿bien? Vamos a hacerlo diferente. Acá lo hice, ¿sí?, para esquematizar cómo giran los electrones alrededor del núcleo, pero en los libros se ve más fácil para identificar uniones químicas. Es más sencillo ver a los átomos así, con un núcleo y las órbitas al lado. ¿Se ve? Bueno, algo así. Acá tenemos un átomo que tiene el núcleo en el centro y alrededor dos órbitas. Bien, ¿qué átomo podemos usar? El oxígeno, por ejemplo. Hagamos de cuenta que este es el oxígeno. El oxígeno tiene en su primera órbita dos electrones, 1 y 2. ¿Sí? En la primera órbita pero todos los átomos van a buscar tener 2, ¿sí? Es lo máximo que pueden girar alrededor de la primera órbita, 2 electrones. Si hay un electrón como el oxígeno que tiene más de 2 electrones, 2 van a girar en la primera y en la segunda órbita van a poder girar un máximo de 8, ¿sí? Y en la tercera lo mismo, 8, y así sucesivamente, ¿bien? En el caso del hidrógeno, que solamente tiene un electrón, ¿bien?, en su única órbita solamente va a tener un electrón. Lo que va a necesitar va a ser otro. ¿Por qué? ¿Por qué van a intentar hacer esto? Como les decía, regla del octeto. El oxígeno tiene 2 en su primera órbita y en su segunda órbita tiene 6 electrones girando alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, estos son todos los electrones que tiene el oxígeno. 2 en la primera órbita, 6 en la segunda. Bien, como les dije, regla del octeto. La regla del octeto dice que todos los átomos buscan completar su capa de valencia. Capa u órbita, es lo mismo. Cuando referimos capas nos referimos a las órbitas. De valencia se habla de la última órbita. Todos los átomos van a intentar completar su capa de valencia, su última órbita, con los electrones que le faltan. Si el oxígeno acá tiene 6, va a intentar, ¿sí?, interaccionar con otros átomos para completar y así tener 8 electrones, como puede llegar a tener para completar la regla del octeto. Bien, por eso les decía que esto es súper importante y por eso explica las uniones entre los átomos. Todos los átomos, bien, van a intentar tener su última capa de valencia con 8 electrones si hablamos de segunda o tercera órbita, y en el caso del hidrógeno, por ejemplo, que solo tiene uno, va a tender a completar el otro. Bien, bueno, van a interaccionar entre sí los átomos para completar su capa de valencia. El oxígeno se dice que es muy electronegativo. Bien, como le falta solo 2 electrones para completar su última capa de valencia, va a atraer otros electrones de otros átomos con mucha fuerza. Bien,
y el índice de electronegatividad del oxígeno, al igual que el del nitrógeno justamente, son muy altos, tienen mucha capacidad para atraer otros electrones. Bien, por eso el agua es muy particular, porque el agua que contiene oxígeno, y el oxígeno se une a hidrógeno. Bien, el hidrógeno, como les dije, hacemos el núcleo acá, el hidrógeno, el núcleo tiene una única órbita con un electrón. Bien, y del otro lado vamos a hacer otro hidrógeno acá, núcleo y su órbita con un electrón. Bien, núcleo más grande vamos a hacer, recordemos en los núcleos que tienen partículas, neutrones y protones. Bien, como vemos acá, ¿sí? No azarosamente, el oxígeno va a atraer a los dos hidrógenos. Bien, se van a establecer uniones entre ellos. Bien, el hidrógeno es muy poco electronegativo, entonces va a tender a ceder sus electrones, y el oxígeno es muy electronegativo, entonces va a tender a tomar los electrones, ¿sí? Para completar su capa de valencia. ¿Qué sucede? Al unirse, bien, el oxígeno con los dos hidrógenos toma uno y toma otro. Bien, en su capa de valencia va a tener 8, ¿sí? 6 más 2, 8. Así cumple la regla del octeto, ¿bien? Y entonces decimos básicamente que el agua es una molécula polar. ¿Por qué el agua es una molécula polar? ¿Qué define que una molécula sea polar o no polar? Bueno, como les decía, el oxígeno es muy electronegativo, entonces tiende a atraer, ¿bien? Eso le otorga una densidad de carga negativa. Alrededor del oxígeno siempre va a haber carga negativa, ¿bien? Porque es muy electronegativo. El que toma los electrones tiende a ser electronegativo y tiende siempre a tener una carga relativamente negativa. Por el contrario, el que tiende a ceder sus electrones, básicamente el hidrógeno, llega a tener una densidad de carga parcial positiva. Y hablo de parcial porque estos enlaces se están rompiendo y se establecen todo el tiempo simultáneamente. ¿Bien? Entonces por eso hablo de parcial, porque este se puede romper y unir enseguida con otro hidrógeno y así sucesivamente. ¿Bien? Estos enlaces no están quietos. Todo el tiempo los átomos entre sí se están atrayendo, ¿sí? Y se repelen. Se atraen y se repelen constantemente. Por más que nosotros veamos, por ejemplo, un vaso de agua que está el agua quieta, ¿sí? Constantemente se están repeliendo y atrayendo entre sí. Bueno, y obviamente también carga parcial positiva. Bien, bueno, decimos que es una molécula polar porque si ven en un extremo tiene una carga negativa hacia el oxígeno y hacia el hidrógeno tiene una carga parcial, ¿sí? Positiva. Que sea polar significa que va a poder atraer, ¿sí? O interaccionar con otras moléculas. Acá básicamente va a atraer otras moléculas con densidad de carga negativa y de este lado positiva, ¿sí? Así es como interaccionan las moléculas. Carga negativa atraen a las positivas, ¿bien? Por diferencia de carga. Bueno, esto sería más o menos lo que son los conceptos más importantes de átomos. Vamos a ver, para ejemplificarlos, los diferentes tipos de uniones químicas, es decir, uniones entre átomos. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a empezar a profundizar las uniones químicas. Cuando hablamos de uniones químicas entre átomos, hablamos básicamente de dos tipos: uniones iónicas y uniones covalentes. Bien, son los dos tipos principales de uniones entre átomos. Vamos a ver la unión iónica. Como su nombre lo indica, es la unión entre iones. ¿Sí? Acá tenemos iones. Los iones pueden ser cationes, tienen carga positiva,
y aniones tienen carga negativa. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos enlaces iónicos, ¿bien? Entre átomos. Acá tenemos dos ejemplos de átomos, ¿bien? Por un lado tenemos el átomo o el elemento sodio, que tiene tiene 11 electrones, y después tenemos el cloro, que tiene 17 electrones. Bien, ahora vamos a ver cómo se establece la unión entre ellos. Características principales de las uniones iónicas. Sabemos entonces que tenemos iones que pueden ser aniones y cationes. Generalmente los enlaces iónicos se establecen entre cationes y iones, es decir, elementos que tienen mucha diferencia de carga. Un elemento que es muy electronegativo, como decíamos antes, el nitrógeno o el oxígeno son ejemplos de eso, con otro elemento que no es tan electronegativo. Bien, hay mucha diferencia de electronegatividad. Recordemos, regla del octeto: cada átomo o elemento va a intentar, ¿sí?, en su última capa de valencia, completar los 8 electrones, ¿sí? Ahora bien, por eso se la llama regla del octeto o regla del 8. Aclaración: la regla del octeto de cada elemento tiene como finalidad la estabilidad, ¿sí? En la tabla periódica de los elementos tenemos en una parte lo que son gases nobles. Los gases nobles son todos elementos estables, ¿sí?, que tienen completa su capa de valencia. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que no van a andar interaccionando, ¿sí?, con otros átomos para completar su última capa de valencia, pues ya la tienen completa. En cambio, el sodio o el cloro, por ejemplo, además del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y demás, ¿bien?, sí tienen que interaccionar para completar su capa de valencia. ¿Bien? ¿Y para qué lo hacen? Para obtener estabilidad química, ¿sí? Bueno, tenemos entonces estos dos. Tenemos el sodio por un lado. El sodio dice que tiene 11 electrones en total. En su primera órbita, como siempre, el máximo que puede tener, como les dije, es 2. En su segunda órbita, lo máximo que puede tener es 8. Y me queda 1. ¿No? O sea, porque acá pongo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me falta un electrón, que es este. En la última órbita hay un electrón. Un electrón solito. ¿Qué pasa? A este sodio tiene el problema que le queda un electrón dando vuelta en una última órbita solito, y esa órbita tiene que tener 8 electrones para que el sodio pueda ser estable y completar la regla del octeto. Se dice que el sodio es un catión porque tiene carga positiva. Bien, como les dije, va a ser el elemento, ¿sí?, que tiende a ceder su electrón. ¿Por qué lo va a ceder? Porque al tener uno solo en su última capa, le queda la otra con los 8 completos. Ya tiene la segunda órbita con 8 electrones. Entonces el de la última órbita lo va a ceder. ¿Bien? Es positivo justamente porque tiende a ceder y porque es poco electronegativo. Los que son electronegativos, como el caso del agua, que el oxígeno era negativo, ¿sí?, van a ser aniones. Bien, en ese caso, bueno, vamos a seguir con el cloro. Acá ya describimos el sodio, vamos con el cloro. Lo vamos a hacer por acá. Cloro, núcleo de cloro con sus protones y neutrones. Una diferencia fundamental, bien, que quería recalcar sobre aniones y cationes. El sodio es como les dije, un catión con carga positiva, no solo porque es menos electronegativo y tiende a ceder. Porque ¿qué pasa? Si el sodio cede su último electrón, queda con 10 electrones. Tenía 11, cede 1, queda con 10. Los átomos generalmente tienen el mismo número de protones que de electrones, ¿no? En este caso 11 protones y 11 electrones. Al quedarse con 10 en vez de 11, porque perdió 1, los protones tienen carga positiva, ¿bien? Y los electrones carga negativa. Si tiene más protones,
significa que la densidad general, la carga general, va a ser positiva, ¿sí? Porque va a tener menos electrones que protones, que los protones tienen carga positiva. Eso es específico, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, vamos al cloro. El cloro tiene su núcleo, protones y electrones, recuerden el mismo número que tienen siempre, ¿sí? 17. Bueno, en la primera órbita, igual que todos los átomos, solamente puede tener 2. En la segunda órbita solamente puede tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, 8. Más 2, 10. Me faltan 7. Fíjense que quedan en una última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones en la última capa. Me falta 1 solamente para completar la regla del octeto, o sea, los 8 electrones de la capa de valencia. El cloro es súper electronegativo en este caso. Tiene alto nivel de electronegatividad, o le falta un único electrón, así que va a tender a tomar electrones para completar su última capa de valencia. Tiene carga negativa, es electronegativo. Y otra cosa importante, vamos a recalcar lo mismo que con el sodio. El cloro, si toma un electrón, va a quedar, en vez de con 17, con 18 electrones. Tenía 17 protones, ¿sí? Lo mismo que electrones, 17 protones, 17 electrones. Si toma un electrón más, va a tener 18 electrones. Los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Los protones positivas. Si tiene más electrones y menos protones, la carga, ¿sí?, parcial del átomo va a ser negativo, por lo tanto va a ser un anión. Bien, entonces tenemos anión y catión. Significa que estos van a establecer un enlace iónico, ¿sí?, entre uno que es muy electronegativo y otro que no, ¿sí? O, en otras palabras, entre dos elementos cuya diferencia de electronegatividad es alta. Bien, este electrón que está acá, ¿sí?, lo va a ceder el sodio, ¿sí?, lo va a ceder para que el cloro en su última capa tenga los 8 electrones. Bien, el sodio, ¿sí?, al ceder este electrón va a quedar con 8 en su última capa de valencia, y así queda estable entre estos dos átomos, ¿sí? El sodio, al compartir ese electrón, están unidos entre sí mediante un enlace iónico. Bien, y esta fórmula del cloro con el sodio positivo, cloro negativo, es la fórmula del cloruro de sodio, y la sal de mesa que tienen en la mesa tiene esta fórmula. Tenemos cloruro de sodio ahí en la sal. Bien, este es un ejemplo típico. Si preguntan sobre química o lo que fuese, sobre uniones iónicas, este es el ejemplo más clásico para ejemplificarlo. Bien, tenemos enlace iónico, vamos con entonces enlace covalente. Bueno, el enlace covalente, en el enlace covalente lo que sucede es al revés. Los átomos, ¿sí?, en los cuales se establece la unión covalente no tienen una gran diferencia, es casi nula la diferencia de electronegatividad. Entonces va a ser unión entre dos átomos que son muy electronegativos, por ejemplo. Entonces la diferencia de electronegatividad es casi nula, porque tienen la misma o porque tienen una similar, ¿no? Generalmente en los enlaces covalentes se tiende a compartir electrones. Bien, se comparten los electrones. Por ejemplo, hablamos hace un rato del oxígeno. El oxígeno son la molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno. Bien, oxígeno y oxígeno. Bien, el oxígeno tiene en su primera capa 2 electrones. La segunda capa tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, dijimos que el oxígeno es uno de los más electronegativos de los elementos en la tabla periódica, como el flúor o como el nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que va a atraer con mucha fuerza a otros electrones para intentar completar su capa de valencia, su última órbita. Bien, porque tiene 6, le falta 2. En este caso, lo que hacen estos dos elementos, estos dos átomos de oxígeno, es compartir un par de electrones. ¿Se entiende? Tenemos dos y acá tenemos otros dos. Van a compartir, se va a establecer este enlace covalente porque se comparten los electrones, ¿sí? Como si fuesen amigos. Bien. Por lo tanto, este oxígeno toma y comparte estos electrones del otro oxígeno y viceversa. Entonces ambos pueden completar su capa de valencia usando los electrones del compañero, ¿sí? Entonces esto se estabiliza. ¿Qué sucede? Hablamos hace un rato de polaridad de las moléculas. Esta molécula sería no polar. ¿Por qué? Porque este oxígeno va a traer hacia su núcleo los electrones, estos electrones para allá, pero este va a traer para sí mismo el par de electrones del otro oxígeno. La diferencia de carga, como dijimos, es nula, ¿sí? Igual 0, ¿bien? Entonces, al tirar con la misma fuerza, no hay una polaridad de un lado o del otro. Entonces se dice que la molécula de oxígeno es no polar. Otro ejemplo de esto, muy sencillo, la molécula de dióxido de carbono. Bien, el dióxido de carbono es CO2, famosísimo. Tenemos el carbono, por un lado, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Tenemos el carbono en el medio. El carbono tiene en su última capa, voy a dibujar directamente la última capa, tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4. 4. No es muy electronegativo. ¿Por qué? Porque digamos que es muy particular el carbono, y lo van a ver en todas las biomoléculas, toda la materia viva, gracias al carbono, ¿sí? De hecho, todas las sustancias orgánicas significa que en su composición tienen carbono. El carbono tiene en su última capa 4 carbonos, quiere decir, 4 electrones, quiere decir que tiene 4 oportunidades, ¿sí? O 4 posibilidades para unirse a otros elementos. Bien, en este caso va a disponer 2 y 2. ¿Por qué? Porque tiene el oxígeno de un lado y el oxígeno del otro, que tienen 6 en su última capa. Acá estoy obviando los dos de la primera capa, ¿sí? Estoy poniendo simplemente lo de la última capa de valencia. Tiene 6, tiene 6. ¿Qué va a intentar? 6 y 6. ¿Qué van a intentar hacer estos átomos? El oxígeno va a tomar este par de electrones del carbono, ¿sí? Este oxígeno va a hacer lo mismo, pero como les dije, ¿sí? Como les dije hace un rato, en los enlaces covalentes se comparten los electrones, ¿sí? No es que se toman, se ceden, no, se comparten. Entonces el carbono también va a completar su capa tomando 2 pares, un par de cada oxígeno, ¿ves? Entonces el carbono va a tener 8 y cada oxígeno también va a tener 8. Esta molécula es súper estable, el dióxido de carbono, ¿bien? Y tampoco es polar. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos fuerzas. El oxígeno que está tirando para allá y este oxígeno que está tirando para sí mismo. Entonces los dos tiran del carbono con la misma fuerza. El carbono está así, agarrando lo que puede. Están tirando los dos con la misma fuerza. Entonces la carga es 0, casi nula. Bien, la diferencia de carga. Entonces se dice que esta molécula es no polar. Contrario sucede con el agua, ¿se acuerdan? El agua H2O tenía un oxígeno, ¿sí? Con carga negativa acá
con dos hidrógenos. Los hidrógenos en general tienden a ceder su electrón, porque no pueden completar, tienen que tomar 7 electrones, eso no se puede. Entonces un único electrón lo ceden, ¿sí? Por eso el electrón es el que ven unido a todos lados, básicamente, el hidrógeno. ¿Bien? El hidrógeno entonces. El hidrógeno tiene carga positiva, ¿sí? Si cede el electrón al oxígeno, tiene carga positiva. Si acá tiene negativa y acá tiene positiva, la diferencia de carga, ¿sí?, va a hacer que esta molécula sea polar. Esta molécula sí es polar. ¿Por qué es polar? No solo por la diferencia de cargas, que acá tiene un polo negativo parcialmente y acá otro positivo, sino que fíjense que es desigual la fuerza. El oxígeno atrae con mucha fuerza los electrones de ambos hidrógenos. Bien, al ser muy electronegativo los atrae con mucha fuerza. Entonces, acá vamos a tener, eso explica básicamente por qué acá la carga es negativa y acá es positiva. Bien, a su vez el oxígeno acá va a poder atraer otros hidrógenos, ¿sí? Va a poder interactuar con otros hidrógenos de otras moléculas de agua. Y estos hidrógenos van a poder interactuar con otros oxígenos. Bien, acuérdense, como les dije, que las uniones entre moléculas, en general todas, ¿sí?, son instantáneas. Se rompen y se establecen enlaces químicos constantemente, ¿no? Los enlaces no quedan fijos por años, no, están todo el tiempo enlazándose y desenlazándose los átomos y las moléculas entre sí. Bien, justamente después de uniones, de enlaces covalentes, que son uniones interatómicas entre átomos, pasamos a las uniones intermoleculares, uniones entre moléculas, ¿sí? La que acabamos de describir ahora es un enlace intermolecular de puentes de hidrógeno que se establecen con un hidrógeno con un elemento muy electronegativo. ¿Se entiende? Entonces acá, básicamente en puente de hidrógeno, como el nombre lo dice, siempre va a participar el hidrógeno, ya sea un átomo muy electronegativo para intentar tomar su electrón, ¿sí?, o del mismo hidrógeno tratando de ceder a otro oxígeno de otra molécula de agua. Bien, entonces acá básicamente se va a ir formando una red, ¿sí?, que es una red cristalina, que el agua está formado de esta red, básicamente de moléculas de agua, ¿sí? Este va a ir también con otro, puede interactuar con otro hidrógeno, este está unido a un oxígeno, este a un hidrógeno, bien, este a otro puede estar, digamos, estableciendo una unión con otro hidrógeno que está unido a otro oxígeno, y así se va formando una red que constantemente se están estableciendo enlaces químicos entre ellos. Este tipo de enlace intermolecular, puente de hidrógeno, y hay otros tipos. Antes de seguir con enlaces intermoleculares, repasamos. Enlaces covalentes se dan a partir de compartir electrones entre elementos que la diferencia de electronegatividad es casi nula, ¿sí? Estos serían entonces lo que vimos, tipo de enlaces covalentes, y dentro de los enlaces covalentes podemos destacar enlaces covalentes que pueden ser simples, dobles o triples. Vimos el ejemplo del oxígeno, ¿sí? El ejemplo del oxígeno, de la molécula de oxígeno, que está formado por dos átomos de oxígeno, es un enlace covalente doble, porque comparte se comparten dos pares de electrones, ¿sí? Ahora bien, cuando se comparten 3 electrones en vez de 2, hablamos de un enlace covalente triple. Por ejemplo, esta molécula que está acá, ¿sí?, el nitrógeno o dinitrógeno, porque está compuesto de 2 átomos de nitrógeno. El nitrógeno tiene en su última capa, bien, en la última capa u órbita, capa de valencia, 5 electrones. Bien, en la última capa, 5 electrones. Por lo que necesita 3 para llegar a los 8. Entonces acá vemos 2 átomos de nitrógeno, ¿sí?, que van a compartir 3 pares, ¿sí?, de electrones para completar
su capa de valencia. Bien, y por lo tanto la regla del octeto y así alcanzar la estabilidad. Bien, como vemos, 3 pares, esto es un enlace covalente triple. Bien, y otro tipo de enlace dentro de los enlaces covalentes es el enlace covalente dativo. ¿Qué quiere decir? Que un único átomo va a ser el que comparte los electrones con otros átomos. Generalmente se da entre un átomo muy electronegativo como el nitrógeno o el flúor o el caso del oxígeno, ¿no? Con átomos de hidrógeno, ¿sí? Y así tenemos el ejemplo del amoníaco. El amoníaco es un ejemplo de enlace covalente dativo. Bien, solamente uno de los átomos va a compartir los electrones. El amoníaco, la fórmula del amoníaco es esta: NH3. Un nitrógeno, 3 hidrógenos. Un nitrógeno, 3 hidrógenos. Tenemos el nitrógeno, como les dije, tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5 en su última capa de valencia. Recordemos, 5 en su última capa de valencia. Necesita llegar a 8. Bien, le faltan 3. Por eso se une a 3 hidrógenos. Cada hidrógeno tiene un electrón. Y ese electrón, bien, ese electrón lo van a compartir. El nitrógeno va a agarrar los electrones de los hidrógenos y así va a alcanzar los 8 electrones, su última capa de valencia, y cumple la regla del octeto. Fíjense que el hidrógeno, bien, al compartir, ¿sí? Básicamente, al compartir su electrón con el electrón del nitrógeno, va a poder completar su única capa. Recuerden que la primera capa u órbita siempre llevaba 2 electrones. Entonces el hidrógeno también alcanza estabilidad. ¿Bien? Estamos hablando de una molécula que es estable. ¿Bien? Entonces esas serían básicamente las principales uniones interatómicas, es decir, entre átomos para formar moléculas. Bien, después tenemos uniones entre moléculas y se llaman fuerzas intermoleculares. Vamos a nombrar 3 básicamente, no nos vamos a extender demasiado. Lo que hay que saber de las fuerzas intermoleculares en general que se dan: esto es una molécula, ¿sí? Formado por varios átomos. ¿Ven? Esta es otra molécula. ¿Cómo se van a establecer enlaces entre moléculas? Bien, por densidad de cargas, básicamente. Carga positiva atrae carga negativa, o mejor dicho, carga negativa atrae carga positiva y así viceversa. Bien, por eso era importante entender lo anterior para poder comprender cómo se establecen estas cargas. Si tenemos una molécula que en una sección tiene una carga parcial negativa y en otra positiva, que sucede y lo vamos a ver con las biomoléculas, va a interaccionar con otra molécula en la región opuesta. ¿Ven? La negativa con la positiva, y esta negativa va a poder con otra molécula, con la región de otra molécula cuya carga sea positiva. Bien, las relaciones o uniones, mejor dicho, intermoleculares, básicamente las más importantes son estas 3. Por un lado, electrostáticas, es la que se da en las moléculas que están unidos mediante enlaces iónicos, es decir, entre iones. Bien, las interacciones electrostáticas o uniones se dan todo el tiempo, constantemente, son instantáneas, ¿sí? ¿Qué quiere decir instantáneas? Que se establecen y se rompen, se unen y se rompen los enlaces, bien, a gran velocidad. Bien. Después tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que a su vez tiene subtipos, pero no nos interesa. Generalmente las fuerzas de Van der Waals son las fuerzas más débiles, las fuerzas entre moléculas más débiles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay desbalances de cargas entre las moléculas, se establece este tipo de unión de Van der Waals.
es solamente por desbalance de cargas. Es lo único que hay que saber, lo más trascendente. Lo más importante entre fuerzas intermoleculares que sí me interesa nombrar son las de puentes de hidrógeno que se dan entre moléculas que tienen un elemento muy electronegativo unidos a otros elementos no electronegativos, como es el caso de la molécula de agua que nombramos. Bien, el hidrógeno se va a unir o va a interaccionar con el oxígeno de otra molécula de agua. Este puede interaccionar a su vez con otro, no al mismo tiempo. A medida que se une con este se rompe con este. Las uniones intermoleculares, ustedes imagínensela como luces que se prenden y se apagan, ¿sí? Se unen, se rompen, se unen, se rompen. Bien, así estas uniones, esto que marco así líneas, digamos líneas que están entrecortadas, significa que son uniones que se rompen y se forman constantemente, ¿sí? De manera instantánea y constante en el tiempo. Si se dan cuenta, esto forma como una especie de red, ¿sí? Este lo había unido acá, con este. Ah, no, perdón, ya está unido a otro hidrógeno, pero este puede interaccionar con otro oxígeno, este con este, y así se va dando, ¿sí? Si se dan cuenta, va formando esta estructura, ¿sí? Las moléculas que vemos están unidos mediante este tipo de enlaces, que en general todas las uniones o interacciones intermoleculares son débiles, ¿sí? La más fuerte, de hecho, es la de puente de hidrógeno, ¿sí? La del agua. Por eso es que le otorga características especiales. Por ejemplo, en el mar, si nosotros prestamos atención, o en un cuerpo de agua, en una laguna, un charco, vemos que hay mosquitos de poco peso que pueden pisar el agua y pueden caminar sobre el agua. Esa elasticidad que tiene el agua tiene que ver con la intensidad de la fuerza de los puentes de hidrógeno. Arriba de la superficie de ese cuerpo de agua, sea el mar, sea un charco, una laguna, un río, se forma una película de agua, ¿sí? Que le da consistencia. Bien, el agua, digamos, tiene propiedades muy particulares, como por ejemplo, además de las que le acabo de nombrar, tiene tensión superficial y tiene capilaridad. Esto permite, por ejemplo, que corra y se queda adherida a las superficies de los vasos, por ejemplo. Es un solvente donde se pueden disolver otras sustancias o solutos, por ejemplo. ¿Sí? La sal, ¿sí? Que es, digamos, la sal que es cloruro de sodio, dijimos que son moléculas o iones, uniones entre iones, se pueden disolver en agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene el oxígeno, que es muy electronegativo, ¿sí? Entonces va a interaccionar con, o va a romper, mejor dicho, va a poder romper lo que son los enlaces entre el cloro y el nitrógeno, ¿sí? Entre las moléculas de los iones. Bien, es un solvente muy importante el agua. De hecho, en el agua o en una matriz acuosa es donde transcurren las principales reacciones biológicas del cuerpo, ¿sí? Por eso es que nuestro cuerpo tiene un gran contenido, un porcentaje de agua, ¿sí? Bueno, de hecho, si no hubiese agua en el planeta, no hubiese vida, no hubiese habido vida. Bien. Bueno, esto sería, digamos, el repaso de lo más general de lo que es química, ¿sí? De átomo a nivel molecular. Y ahora saltamos al nivel de biomoléculas, que es lo que se viene en un ratito. Biomoléculas, como vimos, son 4. Vimos ahora las uniones entre átomos y las uniones entre moléculas y qué tan importante es la densidad de carga de las moléculas, ¿sí? Y eso va a tener que ver, lo vamos a ejemplificar en las funciones que cumplen las diferentes biomoléculas y qué rol cumplen estas características, ¿sí? Como la diferencia de carga, si la molécula es polar, si es no polar, etc. Bien, recordemos que las biomoléculas son 4, las dejamos como para introducir en el próximo video, ¿sí? Biomoléculas, esta es la parte 1, es la introducción. Biomoléculas es la introducción y son 4
¿sí? Como nombramos al principio, glúcidos o azúcares, componente energético primordial para los seres vivos, proteínas. Las proteínas básicamente la tienen todos los seres vivos, es importante no solo para las diferentes funciones que se llevan a cabo, sino para regular otras reacciones químicas y también tienen funciones estructurales. Bien, es un grupo muy diverso que a su vez tiene diferentes niveles de estructura. Le siguen los lípidos. Los lípidos también tienen funciones de regulación estructural, ¿sí? Estructural muy importante, sobre todo ahora vamos a ver por qué en el video de célula. Y por último el de ácidos nucleicos, que hay dos, vamos a dejarlos especificados: ADN y ARN. El ADN y el ARN básicamente lo que tiene es la información genética del ser vivo en cuestión, ¿sí? Lo que se va a encargar los ácidos nucleicos es de contener esa información y de expresarla para realizar el resto de actividades, ya sea para sintetizar proteínas, ¿sí? Sintetizar todos los componentes necesarios para la supervivencia de ese ser vivo. Así que dejamos ya para el próximo video, la segunda parte, nos metemos de lleno en cada biomolécula a ver las funciones, estructura, características generales, ubicación, etc. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.